Leyendo la carta de Tito, en el capítulo 2, dice, si tiene ahí usted en su Biblia enseñando la sana doctrina, nosotros como cristianos, nosotros vamos a dar cuenta fácilmente quién es un cristiano verdadero, ¿verdad? Y quién es un cristiano falso. Y se me vino a la mente los banqueros, los que trabajan en el banco, los que cuentan el dinero. ¿Sabe cómo estos hombres y mujeres detectan un billete falso? Contando, hermano. Mire, tienen mucho tiempo, pasan agarrando el billete, 1, 2, 3, 4, contando los billetes. Y están así y de repente, este es falso. Sin verlo, tanto con tocarlo. Porque necesitan pasar tiempo tocando los billetes y a veces visualizándolos. ¿Ha ido a la tienda? Y hay muchachas o los cajeros o cajeras o los dueños del negocio tienen un plumón como amarillo y ven el billete de 20 y le pasan una línea, ven el de 100, ven el de 2, ven el de 50. Porque hay unos billetes que son muy fáciles de imitar, de falsificar. Pero hablando de los banqueros, para poder detectar un billete falso tienen que invertir mucho tiempo. Tienen que estar tocando los billetes. Y cuando menos se acuerdan de ellos, ya saben, sin que les digan, no, ese billete es falso, o viste ese billete, no. Ellos al puro tocar el billete falso, saben que no es real. Así es que lo mismo se me viene a la mente, hermanos, cuando nosotros, que somos creyentes, podemos detectar cuando alguien llega y le empieza a comunicar las buenas nuevas, podemos detectar si en verdad está diciendo lo correcto. O cuando alguien en la calle o se nombra cristiano, podemos detectar si es cristiano o no. Pero ¿qué se necesita para esto? No vamos a ser como los banqueros, pero sí debemos pasar tiempo, tocar la Escritura, pasar tiempo con el Señor. Para cuando llegue el momento de que usted enfrente o alguien llegue y le comente la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta si en realidad es el Evangelio verdadero. El apóstol Pablo le dice a Tito, enseña la sana doctrina. Y hoy vamos a ver un tema. ¿Cuántos vinieron al Señor ya grandes? Amén, amén. Todos los que vinieron al Señor cuando está ya en una edad adulta o una edad considerada, ustedes se daban cuenta de los cristianos que son verdaderos, ¿verdad? Veían el cambio, había un efecto, hubo un efecto en la persona que Dios hizo y cambió sus vidas. Nadie es igual, hermano, espero que nadie seamos igual. Al contrario, debemos ir transformándonos porque estamos escuchando la doctrina de Jesucristo, una doctrina sana para cambiar nuestras vidas. Ahora, el tema es el efecto del Evangelio de Cristo. ¿Ha hecho efecto en su vida el Evangelio de Cristo? Amén. Ha cambiado, miren, no tan solo 1,000 ni 2,000 personas, ha cambiado millones. Y sigue cambiando todavía personas que son muy duras de corazón. ¿Le ha tocado a usted compartirle algo del Evangelio y le sigue compartiendo y le sigue compartiendo y le sigue compartiendo? Lo que dice la Escritura que son de duras cerviz, que no quieren reconocer al Señor. Pero usted se encarga de darle lo mejor hasta con su testimonio hablado o personalmente y la gente no quiere venir. Mire, cuando hay un efecto del Evangelio de Cristo es porque usted y yo estamos bien en el camino del Señor. Si no hay un efecto ni en nuestra propia vida, no podemos hacer un efecto en los demás. Las palabras, dicen por ahí, las palabras y palabras y palabras y palabras, se las lleva el viento. Pero una de las cosas más importantes que cuando demuestra usted que Dios ha hecho un efecto en su vida y que el Evangelio ha cambiado toda su manera de vivir, es un cambio. La iglesia donde Tito estaba pastoreando, me acuerdo de Tito, me acuerdo de Roberto, donde estaba pastoreando este pastor joven, era una iglesia totalmente fuera de orden. Vamos a ver, ya vimos los ancianos que tenían no requisitos, sino que tenían que tener algunos atributos en su vida para poder ser
los ancianos, de estos ancianos que llevaban los problemas y ellos los resolvían. Vimos el obispo también que se encargaba de vigilar la congregación. Ahora fíjese, Tito recibe una ordenanza y no es que la quiera llevar a cabo por obligación, sino por amor a Cristo. Y miren lo que nos dice en el capítulo 2, Pablo hablándole a Tito, y menciona que les enseñe. ¿Está ahí conmigo? Amén. Capítulo 2 dice la escritura: pero tú, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estos dos versículos, hermanos, vamos a pararnos un poquito. Habla el apóstol Pablo de una sana doctrina, y la sana doctrina tiene que ver con la conducta de cada creyente. Si usted y yo recibimos la sana doctrina del Evangelio de Cristo, usted y yo vamos a tener una conducta moral, una conducta espiritual y una conducta de hermanos y hermanas a la perfección. No me refiero perfecto todo, pero a la perfección a los ojos de Dios. ¿Cómo nos conducimos? ¿Aquí igual que afuera? ¿O allá afuera igual que aquí? Hay personas que están en la iglesia y ya nomás se sube en el carro, suben los vidrios, ya no se oye nadie, nomás con las puras facciones lo dice todo, ¿verdad? ¿Verdad que están hablando en señas, no? Pero por dentro, hermano, no ha hecho un efecto el Evangelio. Posiblemente, seguimos iguales en ciertas áreas. Y la gente nos mira y dice: ay, qué hermoso, ¿verdad? Ay, qué familia tan bonita. Y acá hay un pellizcón al niño. Uy, dele, pórtese. Terrible, hermano. Mire que ha pasado una semana, ay, Dios mío. Pero gloria al Señor, porque así amo más a mis hijos. Me han hecho unas, hijo. Tito, calmado. Pero tenemos que tener ese efecto del Evangelio de Cristo. Es triste cuando la gente hace expresiones: no, a esa iglesia no voy. Aunque no le digan ni le expliquen nada, nomás que ¿a cuál iglesia va? Ay, que no, a esa iglesia no voy. Prefieren meterse en otros lugares donde les enseñan, perdón la expresión, pura basura. No, que perdón la expresión, eso es lo que les enseñan, ¿verdad? No, que perdón, eso es lo que les enseñan. Cuando tenemos la palabra de Dios sana para por eso se enseña la sana doctrina, viene de sanidad. Lo que Dios quiere es nuestras almas sanas, nuestra mente sana, nuestra vida sana. Pero dice la Escritura: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la sana doctrina, no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a la filosofía, no de acuerdo a la historia humana. Habla de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y de quién es la sana doctrina? ¿De quién está hablando? Pues nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos hace cambiar. Mucha gente dice: no, pues yo puedo cambiar solo, yo puedo cambiar sola. Bueno, si cambia por un mes, una semana, 2 meses. Pero ¿sabe qué? Es solamente temporal. Pero cuando reconocemos a Cristo y le decimos: Señor, reconozco que soy pecadora, reconozco que tú eres mi Salvador, mi único Dios, hermano, dice la palabra de Dios que cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador, todo es diferente. Nada vuelve a ser igual. Les he platicado de mi cortada que tengo aquí. Cuando yo estaba chico no tenía ninguna cortada, pero un día me caí
por andar de travieso y me cortaba, se veía casi a la mitad de la mano, esta parte colgaba hacia atrás. Cerró mi herida, me ayudaron unos señores y me echaron una borrita del guaracha y le arrancaron y se calmó la sangre. Y así duré meses. Sanó mi herida, aquí la tengo, y se hizo muy chiquita. Pero esto hace un cambio. Aquel día que me caí hizo un cambio en mi vida, porque me acuerdo, no me duele, pero me acuerdo, y lo tengo marcado. Así es la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio desde que usted recibió al Señor, porque hay un efecto del Evangelio en su vida. Tiene las marcas del mundo posiblemente, pero ya no le hacen efecto, porque ya Dios sanó todo eso en nuestra vida. Amén. Ahora dice, de la sana doctrina es conducirse de una manera que la gente pueda ver que su conducta es positiva. La otra vez escuché un mensaje, hermanos, de alguien que yo conozco. Estaba, hermano, no crea mucho lo que dice en el Facebook, no lo crea mucho, pero hay cosas que pone la gente. Me la estoy pasando de maravilla y como la otra vez que hablábamos aquí en el capítulo 1, ¿no? Levantando el codo y luego poniendo versículos bíblicos después, hermano. Qué triste, ¿verdad? Por eso la gente no quiere al Señor, no que no nos quiera a nosotros, desprecian al Señor. Por nosotros, qué bueno, ¿no? Nuestra persona fuchi. Pero malo cuando desprecian a nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es lo malo y debe de dolernos. Porque se imagina sin el Señor Jesucristo, ¿dónde estaríamos ahorita en este momento? Posiblemente algunos ya no existiéramos, algunos anduviéramos por allá de vagos o haciendo cosas malas, sufriendo, eso sí, sufriendo. Tiene que hacer un efecto en nuestra vida. Dice el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí no entra, hermano, aquí se refiere a las personas mayores. Si ya vimos en el capítulo 1 los detalles de los ancianos, aquí el apóstol Pablo está entrando en la congregación ahora, en la congregación general. Se dice que esta carta fue escrita especialmente para la congregación individual y personal, porque habla ya de personas, se dice que habla aquí de personas mayores, porque si vemos aquí en el capítulo 1, los atributos de los ancianos ya los tenían. Ahora, habla de ancianos de edad. Ahora, aquí una cosa muy importante en la cultura de aquel tiempo, los que tenían de 3 a 12 años se consideraban niños. De los 12 años a los 35, casi a los 40, se consideraban jóvenes adultos. Ay, si yo entro ahí, ¿verdad? Ok, de los 3 a los 12 años se consideraban niños para entrar a la adolescencia. A los 12 años, recuerda que presentaron al Señor Jesucristo, hasta la fecha, a los 12 años los presentan en la iglesia. Ahora, de los 13 años a los 35, casi a los 40, se considera en aquel tiempo un joven adulto. Y de los 40 a los 50, se consideraban ancianos. Imagine uno de 50 o de 40. ¿Qué pasó, anciano? ¿Cómo están? No iba a pensar. Anciano, no veamos la fisonomía de uno viejito que ya no puede caminar con el bastón, ¿verdad? No. En aquel tiempo, en la cultura, en este tiempo, se les consideraba ancianos a los hombres de 35 años, de 40 años hacia arriba. Así de que el apóstol Pablo le dice, encárgate de estos primero. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos son abuelos aquí? ¿Cuántos son papás también, los que tienen 40 años para arriba?
¿Saben que eso es muy importante porque la sociedad está regida por los adultos? El apóstol Pablo tenía en su corazón, si tú alcanzas a los mayores de edad, sus hijos, sus hijas, sus parientes van a venir al conocimiento del Señor por causa de él. Y una cosa muy, muy triste, hermano, que hay personas adultas que son tan duros, como dicen, son de hueso colorado, que les predica la palabra de Dios, les enseña con testimonios, les da a usted mismo su ejemplo y no quieren cambiar. Bueno, hermano, si se logra alcanzar a las personas mayores en la iglesia, entonces ellos, por consecuencia, van a alcanzar a su familia, porque son hombres y mujeres de respeto, y por eso los pueden alcanzar. Y dice que los ancianos sean sobrios. La palabra sobrio es que tenga la capacidad de tomar decisiones. Un hombre serio no es de esa seriedad que me ves, ¿no? No es de serios, así como de esa seriedad no habla, sino serios en su manera de conducirse en el Evangelio. Muchos toman el Evangelio como un juego, o están jugando, son muy juguetones. Pues ya mejor que se pongan una bola roja en la nariz y sean un payaso totalmente. Cuando habla el apóstol Pablo, cuando usted está con la palabra de Dios, usted tiene y yo tenemos que darle la reverencia a lo que dice Pablo. Tito, toma la palabra de Dios con seriedad. Yo no creo que cuando su patrón le dice, tienes que hacer esto y esto, ay, patrón, ¿cómo crees? No, tú hazlo, ¿para qué no? Toma seriedad. Porque al final de la quincena, ¿qué va a recibir? Nada. Vete a tu casa. Y dice la Escritura, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La mayoría de los hombres y mujeres adultos ya no tienen paciencia, más cuando los llevan los nietos, ¿verdad? Ahí andan rompiendo. Las abuelitas, no, si tienen tan amorosas las abuelitas, pero los abuelitos no tienen mucha paciencia. Y hay algunos abuelitos que le hacen así, ¿no? Ay, ¿qué trae este hermano ahora con los abuelitos, no? Pero ¿sabe una cosa? Dice en el amor, cuando una persona tiene amor, todo lo soporta, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Corintios, ¿qué? Corintios 13. Cuando hay amor, todo lo soporta, hermano. Así de que le lleven unos 10, 15 nietos, usted va a estar feliz. Aunque le destrocen las plantas, lo que sea, pero usted va a estar feliz. Bueno, dice que sean pacientes, sanos en la fe, en el amor. Todo esto, el hombre adulto tiene que tenerlo, hermano. ¿Verdad? Por el secretario, mejor que no los lleve, porque ya los conozco. Y dice la Escritura del versículo 3, hermanos, primero estábamos con los hermanos, ahora vamos con las hermanas. Hermanas, todo esto es el amor. Es el apóstol Pablo diciéndole a Tito, es la palabra de Dios. Ahora, a nosotros nos pega duro, como hombres, como caballeros, como hombres de hogar, pero también las hermanas tienen que ver mucho. Dice el versículo 3, o me lo brinco, ¿verdad que no? Ay, la mujer dice, sí, brínqueselo, ¿verdad? Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¡Wow! Las mujeres, está hablando ahora de las mujeres en la congregación, mujeres adultas. ¿Sabe usted, mujer adulta, que es un gran testimonio para sus hijas, si tiene hijas? Hay que prepararse. Si está preparada, si se puede preparar más, mucho mejor. No me da pena, yo, mi esposa también necesitas prepararte. Y allá anda ahorita en la guerra, ¿no? Pero ¿sabe por qué? Porque un día nos vamos a enfrentar a personas que van a necesitar, damas que van a venir dolidas, destrozadas, y usted preparada va a estar ayudando a esas hermanas. En una ocasión despreciaron a una dama y a pocas cuadras se suicidó. ¿Por qué? Porque no había ese amor. Una mujer de la vida fácil o difícil, como le nombre, llega a una iglesia
y de la manera como venía vestida, sí la pudieron haber recibido y pudieron haber conseguido una ropa y cambiarla, pero dijeron, no, aquí no puedes entrar, a los cuadros se suicida. Hay que estar preparados, sensibles, tener ese amor. ¿Qué tal si es uno de nuestra familia, un familiar de nosotros? Las damas tienen la habilidad, hermanos, benditas damas de Dios, tienen la habilidad de comunicarse fácilmente con otra dama. Nosotros los hombres no podemos hacer mucho eso, hermanos. No le corresponde mucho al líder o al pastor estar platicando con una dama. Les toca a las mujeres. Por eso hay que buscar la palabra de Dios y la guía para poder hablar con ellas. Y dice, las ancianas que sean reverentes en su porte, así como en una ocasión por ahí se oye medio pues atrevido, llega una dama y trae un vestuario de cebra. Van a decir ustedes que es de cebra, ¿verdad? ¿Y cómo llega? Pues una raya aquí y otra raya acá, y todo lo demás al descubierto. Unas falditas y unos chores aquí y nada más un escote. Que sean, dice la escritura, hermanos, no me lo tome a mal, por favor, no se lo queden viendo las damas así como que no vas a ver. Dice que es en su porte. Una mujer decente, viene, o sea, no quiero juzgar, no quiero despreciar, no quiero sentir hacer mal a nadie. La escritura dice, cuando habla de su porte, que sean unas damas de un buen vestir. Sí me voy a entender esto. Que si usted se presenta, te dice, es que yo vengo con la mejor ropa. Bueno, son los pedazos de ropa que traes nomás. Si vas a presentarte ante Dios, Dios es un Dios reverente, un Dios santo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Venir de la mejor manera para el Señor. No para la congregación, no para el líder, no para el pastor, no, para el Señor. En su porte, una dama que cuando la vean digan mis respetos. Y dice la escritura, no calumniadoras. ¿Qué significa calumniadoras? No periódicos, no el Sol de Tijuana, no el Sol de Tijuana, no lo que ando pensando. No el High Desert, ¿verdad? Ahí sale todo, no es que miro. Híjole, hermano. Bueno, hermanas, esto es lo que habla la escritura, porque si vimos también, hace poco estudiamos que la lengua es un veneno mortal. Hay muchas iglesias que están llenísimas, hermano, llenas. Pero también están llenos de mal hablar de los demás. ¿Cómo puede ser posible que una cristiana, hermanos, ya hablamos de los hermanos, esté hablando mal de otra cristiana? Sobre todo en lugares donde no hay sana doctrina, llegan y el piso es de tallo y todos parecen robots. ¿Verdad? Y posiblemente se saludan o no, o si no, pues, empiezan con esta actitud. Mire qué fea es cuando le hacen así. Lo practiqué, hermano, lo practiqué. ¿Qué quiere decir eso, mujeres? ¿Qué quiere decir eso? A ver, dígame una mujer, ¿qué significa eso? Tijeriar. Tijeriar. Desprecio. Sentirse más que otro. Mire que ese es un veneno, hermano. A mí me gusta cuando nos saludamos porque todos están sonrientes y nadie anda, ¿verdad? Se sonríen, se felicitan, se dan la bienvenida. Pero hay lugares donde no, al contrario, calumnian, hablan mentiras, chismes, ofensas. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, Tito, ten cuidado con eso. Y es que el apóstol Pablo estaba al pendiente de lo que sucedía en esta iglesia. ¡Qué tremendo! Que enseñen, ahora dice, no esclavas al vino. En ese tiempo, cuando Pablo escribió esto, había borrachitas ahí. Que se oye chistoso, borrachitas, ¿verdad?
¿Qué pasó, Gustavo? ¿Cómo andamos? Y una cosa, hermano, ¿qué va a enseñar de testimonio una dama que haga esto a otra dama que está metida en eso? ¿Qué le va a enseñar? Ahora hay muchos que todavía parecen trenecitos, ¿no? Hermanos, ¿qué le va a dar testimonio a alguien que quiere salir de ese problema? Y no solo de eso, hay muchas áreas, pero aquí habla principalmente de las borrachitas. No le echen el vino, mujeres, porque llega el momento que si alguien sale de un centro de rehabilitación, viene a los pies de Cristo, viendo esto, es capaz de que esa persona se regrese otra vez por ese mal testimonio. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo afecta todos los vicios del mundo? Cuando es vicio, por eso se llama vicio, porque no puede salir, está esclavo, dice que está en esclavitud. ¿Cuántos alcohólicos dicen, ay, es que yo nomás me tomo una diario? Hermano, si se toma una diario es que ya es alcohólico, aunque lo niegue. Una sola, ¿por qué? Porque la sangre está alcoholizada. Si usted fuma es un hábito, es un vicio también. Yo no quiero quitarle eso de ustedes, es Dios el que va a hacerles sentir que su salud es mejor que las cosas del mundo. ¿A dónde le lleva un cigarro, una cerveza, todo lo que hace malo? ¿A dónde lo lleva? A la muerte. Al rato, perdón esta expresión, al rato andan con una bocinita hablando porque su garganta de tanto tabaco se explotó. O andan ahí malitos del hígado porque tanto que lucharon. Y así no tan solo eso, sino a la vez los hombres que andan con las damas, o las damas con los hombres, las enfermedades venéreas y todo eso show. Cuidado. Y dice la escritura aquí, maestras de qué. Si está conmigo diga, maestras de qué. Del bien. Una mujer sobria, o sea, una mujer inteligente, sobria es la capacidad de tener decisiones correctas. Una mujer sobria, una mujer entregada al Señor, va a buscar el bien de las demás mujeres. Mire, y aunque a veces algunas reciben maltratos, de todas maneras, si están entregadas al Señor y están sobrias, saben con inteligencia ayudar a los demás, aún lo que sucede. Tremenda esta carta. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Por favor, unas dos hojitas atrás. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice la escritura, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, mire, puros pastores jóvenes aquí. Dice, te encarezco delante de Dios, te encargo, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, ve la palabra, sobrio, capaz de tomar decisiones sanas. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Pero dice, te encarezco, la sana doctrina. Hermanos, si usted viene a la iglesia, reciba la palabra de Dios, llévesela y hágala para que haga un efecto en su vida. No es que, ay, qué bonito, el mensaje estuvo muy bonito, ¿no? Los chistes también y toda la cosa, ay, ya me voy. Y sigo igual. Tiene que hacer un efecto, hermanos. Si usted y yo venimos preparados con un corazón como una tierra fértil, tiene que hacer un efecto. Dios no le va a doblar su manita y es que tienes que hacer esto, sino que usted, por reverencia a Dios, tiene que decir, sí, tengo que cambiar. Sí, quiero dar un testimonio de verdad, de la sana doctrina. Y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
todo lo que el apóstol Pablo quería, que la iglesia de Cristo creciera en sabiduría, que reconocieran a su Señor y que no se detuvieran a compartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Cuando a veces dice uno, no, para mí no es el evangelio, no, para mí no es el evangelizar a personas. Hermano, en ocasiones se va a usted enfrentar o no enfrentar, sino posiblemente conozca a alguien que está necesitado de la palabra de Dios y usted dice, no, mejor en otro tiempo. Ustedes en ese momento, si siente hablar al Señor, háblele. No por obligación, sino por el amor a Dios. No porque, ay, es que yo le voy a decir unas palabras muy teológicas para que caiga a los pies de Cristo. No, sino por, ¿qué? Porque usted tiene comprensión que esa persona que usted está viendo puede ser que quiera conocer del Señor y cambiar su vida. A tiempo y fuera de tiempo. Que instes en la sana doctrina. No, es que yo le he hecho de mi cuenta y es que la palabra de Dios dice, pero yo también digo esto. No, sana doctrina, el evangelio de Cristo para que la gente pueda cambiar y haga una diferencia en su vida. Jóvenes, ¿cuál es el mayor anhelo que tienen en su vida? Ay, comprar un carro del año. No. Una moto, un avión, una avioneta, ¿no? Lo primero que piensan la mayoría de la gente que vive, jóvenes, tienen el sueño de tener una familia. Pero si un joven no está caminando con el Señor, va a tener familia. Pero ¿a dónde va a llevar su familia? Hay que llevarlos por el bien, por la sana doctrina. Volvamos otra vez a Tito. Y dice la Escritura que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está instruyendo, hermano, que las mujeres adultas pueden darle a conocer a las jovencitas cuál es el buen camino. Primero, porque una mujer adulta, casada, tiene muchas experiencias en la vida. Ya tuvo hijos, experiencias con hijos. Tiene marido, todo gruñón, ya tiene experiencias con el marido. Quiero mi comida, cuando venga mi vecino. Tiene experiencias de familiares. Una mujer, como hablo aquí, no anciana de viejita, seguro aclararse, una mujer adulta, porque se han comido seguro. Una mujer adulta tiene la capacidad de enseñarle a una jovencita, a una adolescente, cómo conducirse en la vida. Aunque en estos tiempos ya todos saben todo, ¿verdad? Todos los jovencitos y las jóvenes saben todo lo de la vida. Ya no es necesario que me digas, mamá, ahí estás a la chapada a la antigua, ahí he escuchado esa palabra. Ya sal de tus 50. Pero ¿saben una cosa? Si no hacen caso a los adultos, van a lamentar su vida en el futuro de cómo lo están viviendo. La mayoría de los jóvenes se casan y a los 2-3 meses se divorcian. ¿Por qué? Porque ya no hay ese respeto al mayor. Si se pierde el respeto a los mayores, su vida va a ser una vida que no va a tener un fin bueno. Y dice la Escritura aquí, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sujetas a sus maridos. Si el marido le dice algo, analícelo, hermana, y siéntese con ella y dígale, oh, pues sí o no. Porque había jóvenes que estaban sujetas, pero todas sujetas. Sujetas, no había sujeción, las mujeres hacían lo que querían. Esa iglesia tenía un desorden total. Pablo dice, Tito, esto es lo que tienes que hacer primero. Miren que qué hermoso se ve cuando una pareja, una familia, un matrimonio camina feliz. Qué bonito se ve. Qué hermoso se ve. Pero ¿cómo se puede lograr? Gracias por preguntar.
a través, como los banqueros, de tocar la palabra de Dios y pasar tiempo con Él. Así se logra. Nadie le va a enseñar si no tiene a su alrededor. Pero Dios en su palabra toque la, miren, qué hermoso se oyen las hojas. Toque la palabra de Dios y así se dará cuenta en qué vida estamos. Qué hermoso es eso. Y dice la palabra de Dios para que no sea, dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que no hablen mal de Dios. Ya de nosotros, pues que hablen lo que hablen, pero el respeto es que no hablen mal de Dios. Ese es el efecto del Evangelio de Cristo en nosotros. Que Dios no sea blasfemado. Que Dios sea un Dios que le demos la gloria en todo. Y lo hagamos, hermanos. Lo hagamos. Ahí está, lo hagamos. Con el debido respeto para que la gente crea. Hay jóvenes que tienen sus relaciones sentimentales a secreto. Parecen como eso de la secreta, ¿no? Con su lupa. Y no dan a conocer nada. Y de repente dan a conocer algo que nada se ve, ¿verdad? Pregunte, joven, por favor, pregunte a los adultos. Si tienen problemas, acérquese a los adultos. No le dé pena. Ay, pues es que va a decir que soy un ignorante. Mejor que le digan a un ignorante y que no hagan un pecadote ahí, ¿verdad? Abusados. Eso lo pueden hacer las mujeres. ¿Puede venir Roberto, por favor? Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Cómo habla de prudencia, verdad? ¿Cómo habla de respeto? ¿Cómo habla de saber tomar decisiones? La actualidad, hermanos, para las jovencitas, también los jóvenes, hay algo que hacen, y lo voy a decir esto con mucho respeto. Cuando tienen un problema, van al líder, al hombre sobre todo, y dicen, ay, es que tengo un problema, y están colgadas las damas aquí. Y fíjate que, ay, qué bonito reloj, ay, es que, ay, como que tienes temperatura. Hermano, jovencitas, cuidado. Líderes y pastores, cuidado. Porque esto es causa. Lo hice con Roberta, que no van a empezar. Esto es causa de malas interpretaciones en la iglesia. Porque dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Jovencitas, sobre todo, si se acercan con un varón que no sea ni su novio o no sea ni su esposo, no lo hagan. Si quieren una consejería, hablen con el líder y con su esposa. No, es que me caes bien, ay, te peinaste bien. Hasta le dan la vuelta y toda la cosa. Cuidado, ¿no? Mamás, papás, cuidado. ¿Verdad? Ahí andan como changuitos colgándose en el cuello. Ay. Sobre todo los líderes jóvenes de la actualidad que hacen pachangas y andan aquí y allá. Oh, es que mire y esto y aquello. Y me das un ride en mi casa. Cuando se termine todo y oye, como que espérate, ¿no? No vaya sola, jovencita. Que vaya alguien con usted. Está nerviosa. Sentía sus pies que le decían. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Quise poner este ejemplo para que las jovencitas, aún también los jóvenes, hermanos, no debemos hacer eso. Nosotros como líderes no debemos hacer eso con las damas. Hay que tener mucho cuidado. Porque saben que muchas veces las jovencitas se llegan a enamorar de los líderes nomás porque les hacen caso. Ay, sí, te atiendo. Y ahí el líder ahí está sentado. ¿A cuál café quieres que vayamos, no? El Starbucks, sí, yo invito, hasta dice, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Exhorta a los jóvenes, porque los jóvenes ahorita están como el que dice, vive la vida loca, ¿verdad? Cada quien hace lo que quiere y no hay problema, yo ya sé vivir, pero hay que tener cuidado. Y mucho más cuidado cuando son damas, jovencitas. ¿Verdad? Ahí parecen los que traen un llavero los líderes, ahí anda la muchachita colgada. ¡Ay, qué bonito! No,
La palabra de Dios advierte, tengan mucho cuidado, todos debemos tener cuidado. Y dice para terminar, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Ve cómo el enemigo? El enemigo anda por ahí, ya miré que se echaron ojitos, y ahí anda con su flecha mala, a ver a quién saca, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Y tal, también como tiene un efecto positivo, también tiene un efecto negativo, si nosotros no acudimos al Señor. Vaya conmigo a Ruth para terminar. Ruth, capítulo 1, Ruth capítulo 1, sí, vamos a terminar. Y hermano, esto de las jovencitas que les digo, en una ocasión, quiero decirles esto, en una ocasión, una de mis cuñadas fue a llevarme algo a la casa. Y teníamos unos vecinos que pues, les gustaba el rodar, ¿no? Bueno, hermanos, cuando estamos ahí, yo salgo a la puerta y entra mi cuñada. No, hombre, al rato tenían un escandalazo. ¿Viste? Es que metió una mujer. Ay, Dios mío, y va a la iglesia. Era mi cuñada, ¿no? Y sacó por esa cuadra sacó unas versiones que yo lo vi, abrió la puerta y la abrazó y la metió a su casa. Por eso le digo, hermano, hay que tener cuidado también de la gente. Le digo a mi esposa, es que era tu hermano, vino y dice, no, sí, es cuando conocemos a todo esto, trae un escandalazo porque entró una mujer. Qué tremendo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, hermanos, las mujeres, de ejemplo, aquí en Ruth nos menciona que Noemí era una mujer, no lo vamos a leer todo, pero si usted lo lee del 1 al 18, vamos a ver que Noemí era una mujer de ejemplo. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo un hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. Y ahí describe, hermano, la vida de Noemí, la vida de sus hijos, de Malión, Kelión, la esposa de los hijos y de su esposo, que todos murieron. Hay una mujer que se llamaba Orfa y otra Ruth. Una de ellas se despidió después que hubo la catástrofe que pasaron, fue muy triste, del 1 al 18, usted puede leerlo si gusta, y se va a dar cuenta el ejemplo de una mujer madura que instruyó bien a sus nueras jovencitas, dándoles a entender que también podrían rehacer su vida. Pero una de ellas, que es el libro de Ruth, ella dijo, a donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. Y el Dios que tú sigas, que tú ames, yo seguiré. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Noemí era una mujer de ejemplo, una mujer amante de Dios, una mujer que dio testimonio a través de su vida a estas 2 nueras, del cual una decidió regresarse a la vida normal, pero una decidió seguirle hasta morir en el lugar que ella muriera y servir al mismo Dios que ella servía. ¿Por qué? Por el ejemplo, por el testimonio, por su vida, cómo se conducía. Mujeres, ustedes son un impacto en las jovencitas. Los hombres también, pero la sociedad más se rige por las mujeres. Si va usted a una iglesia, la mayoría de la congregación son mujeres. Vaya a la oración, la mayoría son mujeres. Ay, la mujer, ay, gracias. Pero ¿sabe por qué? Porque la mujer es más sensible en todas las áreas a la voz de Dios. No nos quedamos atrás tampoco nosotros, pero en este aspecto la mujer tiene más sensibilidad a un sentimiento. Tiene más sentimiento. El hombre mexicano, ¿no? Voy a hablar de los mexicanos, son machos, a ellos que hay que aguantar. Empieza a aventar saliva por todos lados. Pero
La mujer es más sensible, el hombre todavía como que yo las puedo, bueno, pues si me hiciste esto, pues allá permanece enojado más tiempo. Y la dama no, la dama es como más sensible, más cariñosa. Ay, viejito, es que te hice esto. Son más sensibles. Ruth, aquí está escrito en la palabra de Dios por miles de años. ¿Por qué? Porque siguió a una mujer, aunque Ruth no era judía. Era de una ciudad pagana, de unas regiones paganas, de Moab. ¿Y sabe qué? Noemí, una sierva de Dios, cambió su vida para siempre. Hubo un efecto del evangelio ahí. Y así nosotros, cada uno, podemos ser un impacto en la vida de los demás. No se detenga, hermanos y hermanas, si tienen a alguien que no conoce del Señor. Siga adelante con el Señor. Y tarde o temprano, su fiesta, en la buena manera de decirlo, su fiesta va a ser grande cuando vea a uno de sus familiares a un lado de usted. ¿Verdad? Testimonios, muchos hay. Así es de que creamos a Dios, que Él sigue siendo fiel por la eternidad. Sí, amén, amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, Dios, tan precioso. Gracias por instruirnos, no tan solo, Señor, personalmente, sino a la iglesia. Le damos la honra y la gloria, Señor, y que esta tarde, Señor, continuemos caminando contigo y tu bendición y tu protección nos acompañe en todo momento. En el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos. Amén. Amén.